Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por la benevolencia que tienes para con nosotros. Te seguimos pidiendo por nuestro mundo y por nuestra patria. Especialmente te pedimos por todas las personas que están viviendo nuevamente este escenario de incertidumbre y de dolor por la enfermedad. Te pedimos especialmente por nuestros niños y nuestros jóvenes. Te pedimos por las familias. Te pedimos hoy también especialmente por este México al que amamos y del que nos sentimos orgullosos y al que servimos. Sabemos que la patria eterna le corresponde a los que vivan y sirvan a la patria de la tierra. Permítenos ganarnos el cielo en nuestro trabajo aquí con nuestros hermanos. Bien, hoy el texto del Evangelio continúa, son 3 versículos. Es el texto del capítulo 13 de San Mateo y nos presenta 2 parábolas breves. La parábola del tesoro que se encuentra y que se compra, y la parábola de la perla preciosa, que un comerciante en perlas que conoce exactamente lo que ha encontrado, le ubica como para poder sacrificar eh, todas las demás perlas habiendo encontrado la de más alto valor. Y bueno, esta imagen de Cristo sonriente me agrada porque creo que es uno de los temas importantes de estas 2 parábolas. El tomar decisiones, pero que esto nos llenen de alegría. El que encuentra el tesoro lo esconde y va y vende y después lleno de alegría, compra el campo. Lo mismo quien ha encontrado la perla preciosa. Entonces, esto refiere la alegría que genera el decidir por Cristo, el optar por Él, por el reino de los cielos. Y también les comparto esta portada de la campana de cristal, como se tradujo al castellano, un libro de Silvia Plath, una escritora muy renombrada. Ella es de mitad del siglo, hacia el año 1930, por ahí nace y pues hace apenas cruzando la mitad del siglo XX, ella muere. Y ahí está una fotografía, ya la industria fotográfica ya estaba desarrollada a la mitad del siglo XX. Y bueno, hay una serie de fotografías. Algunas la ponen como un estandarte del feminismo. La verdad es que tiene una historia muy dolorosa, pero bueno, y la pongo aquí sobre todo en referencia a que en su libro de la campana de cristal ella refiere la necesidad de tomar decisiones en la vida, de elegir, y sobre todo ese doble movimiento que cuando uno elige uno renuncia. Alguien elige a alguien para el matrimonio, renuncia a 1000 posibilidades. Lo mismo en el ministerio, alguien elige el sacerdocio, ser monjita, ser hermano consagrado, pues renuncia al matrimonio. Entonces ese valor positivo de elegir, pero ese elemento consecuente que significa el renunciar. Elegir comprar significa sacrificarnos de todo lo demás para comprar el tesoro, el campo que tiene el tesoro. Y esto con alegría. Adelante, vamos al Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, presenta el valor del reino como un tesoro, como una gran perla, una perla preciosa. El hallazgo es encontrar como el verbo principal. El optar por el tesoro y por la perla
pero yo he subrayado esa expresión a mitad del texto sagrado que refiere la actitud, lleno de alegría. Vamos a hablar acerca de la elección adelante. Elegir es un valor sagrado que tenemos en nuestra libertad. El Señor hoy nos invita a ser libres. O sea, tú te has encontrado el tesoro en el campo, decides si vas y vendes lo que tienes para comprar el campo donde está el tesoro. Pero es una decisión tuya, porque puede quedarse ahí el tesoro en el campo y tú no renunciar a aquello que tienes como para sacrificar eso y comprar lo que quieres comprar. En ese sentido, bueno, el Señor quiere gente libre, personas que ejerzan libremente sus facultades, su inteligencia, su voluntad, su libertad. En la tarde hablaremos un poquito de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, hablando de criterios, hablando de valores y hablando de decisiones como tal. Jesucristo no quiere gente a la fuerza. O sea, al querer gente libre que elija o que opte por el tesoro, por la perla, él no quiere gente que esté forzada. Los esclavos no son para Cristo, son para los faraones, para los emperadores, para los tiranos, para los caciques. Jesucristo dice, sígueme, y si alguien dice no, pues no va a forzar a nadie. Él te da a escoger y él respeta tu decisión. Ciertamente el Señor utiliza un imperativo porque su palabra es una palabra llena de contenido, de vida, de verdad, palabras de vida, dice San Pedro, pero tú decidirás o yo decidiré por él o no por él. Él nos pide que seamos nosotros los que podamos ubicar, hablando de estas dos comparaciones del tesoro y de la perla, saber que lo que yo sacrifico son valores. Vamos, tan valioso era todo lo que yo tenía como para poder comprar el campo, donde está el nuevo tesoro. Tan valiosas eran las perlas que yo tenía como para poder comprar la perla de más alta estima. Pero nosotros tenemos que elegir entre los valores que tienen eso, valía, y la más alta valía donde yo digo, muy bien, tengo todo esto, pero yo te prefiero a ti. Entonces yo vendo todo lo que tenía y todo esto era tan valioso que me permite comprar el campo y la perla que más amo. Pero tengo que decidir, discernir entre mis valores relativos y el valor absoluto por el que yo opto. Se trata pues de un tesoro que lo vale todo, una perla que amerita vender todo el cofre de las perlas con el fin de adquirirla, y todo lo que tenía era valioso, pero encontré lo que tiene la más alta estima. Adelante, el problema es que no hemos encontrado o nos falta el encuentro con la persona de Jesús. Tomar decisiones de una forma clara es un ejercicio en la libertad humana. Dios no impone nada, Dios quiere voluntarios. Hay un momento en donde la vida de Ana, de Alejandro, que la vida de Sara, que la vida de Marta, que la vida de Graciela, pues tuvieron un ejercicio de libertad donde pues se opta por una forma de vivir conscientemente nuestra vida, eh, nuestro tiempo, nuestro diseño, todo nuestro entorno se modifica eh, y adquiere una sazón de la vida cristiana. Dios no impone nada, o sea, el irnos a fines de semana a retiros, el preparar materiales para compartir con otras familias, otros matrimonios, pues no es algo a la fuerza, sino es por propia voluntad. Y bueno, lo que sabemos hoy en día, hoy el problema es a veces ese no dar el paso, ese temor a veces a comprometernos. El verdadero problema estriba en que pues, no hay ese encuentro personal con Jesucristo y con su reino, porque efectivamente y definitivamente quien se encuentra con Cristo no puede quedar igual, va siempre más allá.
Y en ese sentido, bueno, una gran mayoría de nosotros vivimos por vivir. Todavía no hemos encontrado ni el tesoro ni la perla. No sabemos lo que esto significa. Y es por eso que todavía esas perlas bellas que sin duda disfrutamos, pues siguen siendo supravaloradas en comparación con lo que es la perla del reino de los cielos. Por eso me gusta este texto delante de Deus Caritas Est, el documento del Papa Benedicto, el número 1. Es apenas el segundo parrafito y dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, o sea, porque yo digo, yo quiero, esto es bueno, esto es malo, yo decido lo que es bueno, no, no es una decisión ética. O una gran idea, a ver, los inteligentes, los que realmente se pongan a pensar, van a decidir ser cristianos, no. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y entonces dices, este es el tesoro, esta es la perla preciosa, esto le da un horizonte nuevo a la vida, esto hace que tenga una orientación decisiva a mi vida, a mi existencia. Entonces, bueno, las personas decidimos y entonces viene ese ejercicio de elegir. Adelante. Elegir efectivamente es renunciar. O sea, el Evangelio lo presenta claro. Encuentras el tesoro, dices, lo escondo tantito que nadie lo vea, vendo todo, lo remato, porque aquí está el más grande tesoro. Pero renuncié. Encuentra alguien la perla de gran valor. Imagínate aquel comerciante de perlas con los ojos brillosos, porque sabe que esa perla vale más que todo lo que pueda tener. Y entonces saca del cajón todas las perlas que tiene y dice, bueno, renuncio para elegir. Entonces, es ese doble movimiento, elegir es renunciar. San Mateo un día dejó la mesa de los impuestos, encontró el tesoro que Cristo nos ofrece y entonces deja la mesa de la recaudación y ahora se sienta en la mesa en la que comparte. Deja de ser un publicano, un recaudador de impuestos para convertirse en un evangelizador. Lo mismo pasó con San Pedro, con San Andrés, hermanos, San Juan y Santiago, hermanos. Son días se encuentran con Cristo que les dice, sígueme, y ellos dejan la barca y dejan las redes que estaban remendando, o sea, renuncian a algo. Moisés un día dejó su estabilidad cuando se encontró con el plan de Dios, vivía muy tranquilo, en la casa de Jetro y un día fue más allá del desierto y un día vivía muy tranquilo en la casa del faraón y un día va más allá también de la comodidad. Entonces se encuentra con el plan de Dios. San Pablo pasa lo mismo, un buen día dejó su propio proyecto, él tenía el proyecto perfecto, o sea, él pensaba, y llega el momento en que renuncia e incluso llega a estar dispuesto a vivir aquello que él mismo hacía padecer a los demás. Y la expresión de Pablo, que también recuperaremos en la tarde, o sea, llega el momento en que dice, todo lo demás, por muy valioso que fuera, lo considero basura con tal de ganar a Cristo. O sea, Cristo es el tesoro y Cristo es la perla. Y así podríamos hablar de todos los santos. Podríamos hablar de San Agustín y toda su vida disoluta. Podríamos hablar de San Anselmo. Podríamos hablar de San Buenaventura. Obviamente San Ignacio de Loyola y su vida de conversión. Podríamos hablar acerca de Santa Teresa de Ávila y miles de ejemplos. Hoy refiero solamente a San Francisco de Asís, que llevaba una vida liviana en los placeres mundanos. Ve la película Hermano Sol, Hermana Luna y un día se encuentra con ese tesoro inapreciable del reino, por el cual se despojó de todo aquello que le ataba al pasado y decide elegir a Cristo. Fíjate cómo estos dos verbos, elegir es renunciar, nos hablan de una toma de decisiones. Se habla, digamos, de voluntades firmes. Eso es la santidad. Podremos decir, Padre, defíneme la santidad. Voluntades firmes que han optado por Cristo, pero es voluntad firme. ¿Qué es lo contrario a la voluntad firme? Adelante, la tibieza. Sí. Dice Apocalipsis 3:16 que a los tibios los vomita Dios. No eres ni frío ni eres caliente.
sea, quieres la perla y todavía conserva las otras perlas, quieres el tesoro y no has vendido todo. Y bueno, el conocimiento de Jesús nos lleva a tomar una posición en la vida. Conducir o conocer al divino Galileo nos conduce a cuestionarnos, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Sobre quién quiero fundar mi vida? ¿Sobre quién quiero fundar mi familia, mi profesión? En realidad, en la vida cristiana no podemos manifestarnos en la neutralidad. El silencio ya es un posicionamiento. No se puede permanecer tibio. Pero ojo, la adhesión implica una ruptura. Elegir significa renunciar. Reitero la imagen o lo que sucede cuando alguien decidió casarse. Elegiste, renunciaste a 1000 otras posibilidades. Al padre Rogelio y a todos los sacerdotes que conocemos, o sea, nadie nos quitó nada, no, nosotros decidimos, pero al elegir renunciamos. Los que queramos mantener nuestra vida con las negociaciones, digamos, estando con un pie en un lado y un pie en el otro, vamos a caer en esas medianías que se llaman tibiezas, por lo cual llegará el momento en que el Señor dice que, pues, que somos tibios, que no somos aptos para el reino. El que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Por eso, bueno, amar a Cristo y amar la cruz de Cristo, adelante. Fíjate cómo muchos de nosotros hemos puesto la cruz de Cristo y es nuestro emblema. Es más, muchos traemos una gran cruz como un pectoral, colgada de nuestro cuello. La hemos puesto en todo nuestro espacio, en la montaña, en las colinas, en la construcción, en la habitación, en las aulas, en la corte, en la cama. Pero nos falta ponerla en nuestro interior. No está en nuestro corazón. Hoy el Evangelio en este texto de 3 versículos, del 46 al 48, capítulo 13 de San Mateo, nos invita el Señor a la libertad. Sin embargo, Él espera que al elegir, si optamos por Él, pues que realmente sea elegir a su persona. Él no consiente negociaciones. La única negociación es el poder invertir todo lo que era mi pasado para vivir un presente. Pero yo no puedo vivir con un pie en el pasado y un pie en el presente. O sea, Jesús renuncia a la simpatía de la gente, pero Él prefiere la verdad y no que se reduzca la verdad. Ustedes también quieren marcharse. Termina el capítulo 6 de San Juan, versículo del 52 en adelante hasta el 67. Cuando después de multiplicar panes había más de 5,000 personas, van quedando 12. Y le dice, ustedes también quieren marcharse. Y Pedro responde, tú lo sabes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo estuvo dispuesto a quedarse solo antes de pactar las condiciones del seguimiento. Pero dentro de este elegir, que significa renunciar, hay una actitud fundamental que es la alegría. Adelante. Ojalá que no olvidáramos este elemento que es fundamental, la alegría. El cristiano que haya elegido el tesoro del reino debe manifestar en su vida la cualidad indispensable de la alegría. Y realmente, o sea, las personas auténticamente comprometidas con Dios y con su iglesia, se nota esa diferencia, viven contentos. Sobresale el gozo, la seguridad que solamente Dios nos da. Digamos, a ellos no hay que arrastrarlos para que cumplamos con los deberes cristianos. No hay que forzarles como para que lleven una vida limpia, digna, decorosa, para que sean luz ante los demás. ¿Por qué? Porque ellos se han dejado fascinar por las cosas de Dios. Dice el texto, me fascina, el que encuentra el tesoro del reino, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Te compartí en la primera diapositiva esa portada de Belliard y la fotografía de Silvia Plath.
Hoy el Evangelio nos invita a elegir y no tener miedo a renunciar. Yo sé que cada uno tenemos siempre un proyecto que Dios tiene para nuestra vida y que hoy en día nuestro problema es, yo creo que dos, o sea, haber perdido el elemento vocacional de la existencia. O sea, ¿qué me llama Dios? Ese es el elemento vocacional. O sea, no es que alguien se case porque ya llegó el tiempo para que se case. No, no, espérate. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu vocación? Incluso alguien puede ser llamado a vivir la soltería. Y conocemos muchas personas, quizá parientes de nosotros, que han decidido vivir la soltería. Y son felices porque así es el Evangelio y así son las cosas de Dios. El problema es que, digamos, de pronto alguien se queda soltero o soltera porque no supo qué elegir. O el problema es que alguien de pronto se casa porque dice, pues tengo que casarme. Y entonces cometemos un gran error. O alguien entra al seminario y de pronto tiene un discernimiento de que no es ahí donde debe estar, pero continúa estando donde no tiene que estar porque no le queda de otra. Entonces, este elemento de no tomar las decisiones. Yo te decía, hoy veo estos dos grandes problemas. El primero, perder el sentido vocacional de nuestra existencia, pero el segundo problema es también el miedo al compromiso. O sea, ¿por qué no entro al seminario? No, pues es que le tengo miedo. Oye, ¿y por qué no te casas? Pues porque le tengo miedo. ¿A qué? A comprometerme. Es que con una persona toda la vida, bueno, es un discernimiento. Es precisamente lo que el Señor nos invita. Y entonces el problema, te decía, es de quienes tomamos decisiones precipitadas, pero hoy también se vive este escenario que nos dibuja Silvia Plath de, de no elegir. Y entonces cuando uno no tiene una orientación, una decisión, un discernimiento, pues vienen historias fatalistas como la de ella. Adelante. Sobre la importancia de elegir, que significa renunciar. Elegir adelante sin tener miedo a renunciar. Eh, bien, sigue adelante, por favor. La siguiente. Nos ayuda el siguiente verso de Silvia Plath en La campana de cristal, de Villar. Dice el verso, dice, me sentí como un caballo de carreras en un campo sin pistas, o un campeón universitario de fútbol de pronto confrontado con Wall Street y un traje de negocios. Sus días de gloria reducidos a una pequeña copa de oro sobre la repisa de una chimenea, una fecha grabada como la fecha de una lápida. Vi mi vida ramificándose ante mí como la higuera verde en la historia. Desde la punta de cada rama como un higo púrpura grueso, un maravilloso futuro me llamaba y centelleaba. Adelante. Un higo era mi marido, un hogar feliz e hijos. Otro higo era una famosa poetisa. Otro higo era una profesora brillante. Otro era una sorprendente directora de IG. Otro higo era Europa, África y Sudamérica. Otro higo era Constantino, Sócrates, Atila. Y otros amantes con nombres peculiares y profesiones excéntricas. Otro higo era una campeona olímpica. Y más allá, arriba de todos esos higos, había muchos más higos que no podía distinguir. Me sentí sentada en la horcadura de esta higuera muerta de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos debería escoger. Quería cada uno de ellos, pero escoger uno significaba perder el resto. Y permanecí sentada allí sin poder decidir. Los higos empezaron a arrugarse y a ponerse negros, y uno por uno cayeron al piso a mis pies. La diapositiva que me brinqué habla de la alegría, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta y de otros grandes santos, felices porque eligieron el tesoro y eligieron la perla preciosa. Quien no ubica esta doble realidad de que la decisión implica rupturas y elegir significa renunciar,
podemos vivir lo que vivió Silvia Plath. Adelante, ¿qué vivió Silvia Plath? La constatación de Plath no es otra que la de una naturaleza humana que aborrece el vacío de la propia existencia, en un lugar en el que las personas se encuentran ineludiblemente con el sinsentido, en un lugar en el que la costumbre y la rutina carcomen lo más sagrado, y es que será entonces que las personas vacías empiezan a comer, beber y estar alegres como un programa de realización. Y el malestar que le resulta será peor que el hambre, y así aconteció con esta prometedora y genial poetisa. En el sinsentido del túnel se encontró que no supo ni pudo elegir. Y Silvia Plath se suicidó a los 31 años. Así es como terminó la vida de Silvia Plath. El Señor nos invita a darle sentido a la vida. Y el mayor sentido se encuentra en su persona. No digo en el sacerdocio, no, ni en la vida consagrada, no, en su persona. Alguien puede casarse y en el matrimonio encontrar lo más grande, un matrimonio en Cristo. O alguien puede optar por la soltería sin problema, pero con un sentido de Cristo, las cosas tienen realmente una trascendencia. Pues mil gracias, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.